aproximadamente 3 millones de células nerviosas que se conocen con nombre de neuronas. Estas células tienen múltiples conexiones entre sí, de tal manera que forman un complejo sistema de comunicación. Para esto, las neuronas tienen receptores en sus terminaciones que reciben estímulos de diferentes tipos que se traducen en impulsos nerviosos y que son conducidos hacia los centros nerviosos para que puedan ser procesados a nivel del sistema nervioso central. Es así que el sistema nervioso central, el sistema nervioso anatómicamente tiene dos divisiones. Una que se denomina sistema nervioso central, que está conformada por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo, que está alojada en la cavidad craneana, y la médula a nivel de la columna vertebral. El sistema nervioso periférico está localizada fuera del sistema nervioso central y está conformada por los pares craneales, que incluyen sus nervios craneales, los nervios espinales y también incluyen a sus ganglios asociados. El tejido nervioso, que es componente del sistema nervioso, tiene origen ectodérmico y así constituye entonces el sistema nervioso que controla todos los sistemas del organismo y nos permite interactuar con nuestro medio de manera consciente e inteligente. También tiene su división funcional, y así vamos a hablar del sistema nervioso periférico, que tiene dos componentes, el componente sensitivo y el componente motor. El componente sensitivo, también denominado aferente, es el que va a recibir estímulos y lo va a transmitir estos estímulos hacia el sistema nervioso central. En cambio, el componente motor, denominado también eferente, se origina a nivel del sistema nervioso central y transmite impulsos a órganos efectores de todo el cuerpo. A su vez, va a subdividirse el componente motor en sistema somático y el sistema autónomo. El sistema somático transmite directamente a los músculos esqueléticos. En cambio, el sistema autónomo, también conocido con nombre de sistema involuntario, del sistema nervioso, el impulso primero llega a un ganglio autónomo y de aquí parte una segunda neurona que llega recién al sitio efector, que puede ser músculo liso, el músculo cardíaco o las glándulas. Por otro lado, además de las células que son las nerviosas, encontramos otro componente que también es celular, que se encuentran entre las neuronas y se conoce con nombre de células de la neuroglia. Estas van a dar apoyo a las neuronas de diversas formas. Por tanto, entonces vamos ahora a referirnos a estos componentes del tejido nervioso, que son las neuronas, la neuroglia, el tejido conjuntivo asociado al tejido nervioso, y juntamente con el tejido conjuntivo están los vasos sanguíneos que van a dar irrigación y nutrición a los componentes del tejido nervioso. Las células son las neuronas y la neuroglia. Las neuronas son responsables de las funciones de la recepción, son receptoras, integradoras y motoras del sistema nervioso. En cambio, las células de la neuroglia se encargan de sostener, proteger y asistir a las neuronas. Estos dos son los componentes, entonces, que encontramos a nivel de los órganos del sistema nervioso. Las neuronas son las células
el tejido nervioso tienen diferentes tamaños y diferentes diámetros. El diámetro es aproximadamente de 5 a 150 micrómetros a nivel de su cuerpo, denominada también soma. De ahí que, entonces, podemos encontrar dentro de las células nerviosas las más grandes y las más pequeñas. Estas son las responsables de la recepción y transmisión de impulsos nerviosos hacia el sistema nervioso central y desde el sistema nervioso central a la parte periférica. Presenta un cuerpo, denominada también pericardium o soma. En él encontramos el núcleo y el citoplasma perinuclear, y estas son de diferente tamaño y forma. De ella nacen prolongaciones, que son de dos tipos. Las dendritas, que son prolongaciones especializadas en recibir estímulos y que la proyectan hacia el cuerpo celular. Y el axón, que es una prolongación única, larga, que conduce los impulsos del cuerpo o soma hacia otras neuronas, músculo o glándulas. Estas prolongaciones tienen terminaciones ramificadas en sus extremos y también terminaciones en forma de botones, que son los botones terminales para formar las sinapsis o uniones entre las células. ¿Ya? Muchas de estas terminaciones de algunas neuronas son ramificadas. El cuerpo celular, también hemos dicho que se llama somocuerpo, tiene un núcleo. Es grande el núcleo, esférico, ovoide, ocupa una posición central en el citoplasma. Tiene una cromatina dispersa, indica actividad de síntesis. El retículo endoplasmático rugoso es abundante, con muchas cisternas agrupadas en paralelo. Esta estructura no existe en el cono axónico, que es el sitio donde se inicia el axón. Hay poliribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso que cuando se aglutinan con esta forman racimos basófilos que se conocen con nombre de cuerpos de Nils, que es típico de las células nerviosas. También tenemos el retículo endoplasmático liso, es abundante en todo el cuerpo celular y también podemos encontrar en sus prolongaciones como son el axón y las dendritas. Forman las denominadas cisternas hipolémicas que se unen al retículo endoplasmático rugoso y tienen como función de secuestrar moléculas de calcio. El aparato de Golgi o el complejo de Golgi es prominente, está cerca del núcleo, compuesta de varias cisternas con sus extremos dilatados. Estas se encargan de empaquetar sustancias neurotransmisoras y enzimas para su producción en el axón. Las mitocondrias son numerosas, dispersas, delgadas en el soma, en el axón y también en las dendritas. El centriolo. Las células nerviosas no se dividen, son células altamente diferenciadas, de ahí que solamente presenta un solo centriolo con la disposición de sus microtúbulos de 9 dupletos periféricos y nada central. De ahí viene esta fórmula de 9 más 0 de microtúbulos. Las inclusiones son otros componentes de la célula. Entre estas encontramos principalmente pigmentos. Entre estas, los gránulos de melanina. ¿Ya?
de un color o de un tono pardo oscuro a negro, principalmente en las neuronas del sistema nervioso central, a nivel de la sustancia negra y en el locus ceruleus. También encontramos a nivel de los ganglios simpáticos del sistema nervioso periférico. La melanina no es nada más que un acúmulo de subproducto de síntesis de neurotransmisores, principalmente la dopamina y la noradrenalina. Hay también gotitas de lípido al interior del citoplasma de la célula, que es producto de metabolismo defectuoso o está en forma de reserva de energía. Hay otro pigmento que se conoce con el nombre de lipofucsina. Es un pigmento pardo amarillento irregular. Es esta que estamos observando. Y hay también otros gránulos secretorios, principalmente neurotransmisores o neurosecretoras, que contienen moléculas de señalización. Cuando observamos una célula nerviosa, casi siempre vamos a ver similar a esta, con un espacio o un halo blanco que lo rodea. ¿Ya? Eso es un artefacto, podemos decir, y resulta de lo siguiente. Las células nerviosas son grandes. El componente mayor que tienen es agua, ¿verdad? En los diferentes preparados que se realizan, principalmente en la técnica de parafina, hay varios pasos en el que deshidratamos. En este momento, el agua que contiene el citoplasma es extraída y la célula o el cuerpo o soma, podemos decir que se contrae, se arruga, ¿sí? Y esto entonces deja este halo claro a su alrededor. ¿Ya? Entonces vamos a entender que en estado fresco la neurona ocupa hasta aquí, viene hasta aquí. O sea, es todo esto la neurona. ¿Ya? Los resultados de ese procedimiento es que aparecen así, disminuidos de tamaño y el halo que lo rodea. Ya veremos en otras imágenes. El citoesqueleto está conformada por neurofibrillas, microtúbulos, neurofilamentos y microfilamentos. Hay neurofibrillas hasta 2 micrómetros de diámetro en el cuerpo y se extienden hacia las prolongaciones. Los microtúbulos de 24 nanómetros de diámetro, ¿ya? Estas contienen o están asociadas a una proteína, que es el MAP2, que encontramos en los microtúbulos que se encuentran en el cuerpo celular y dendritas, y el MAP3 solo a nivel de los microtúbulos que se encuentran en el axón. Los neurofilamentos son filamentos intermedios de 10 nanómetros, importantes para el transporte principalmente a nivel del axón. Y los microfilamentos de 6 nanómetros de diámetro son filamentos de actina. Las neurofibrillas, que muchas veces es posible observar al microscopio óptico, no es nada más que haces de neurofilamentos, ¿sí? Que están unidas, varias de ellas, formando unos espirales. Los axones. Estas se originan en el cuerpo celular, en el cono axónico, que es una zona triangular al inicio del axón.
en esta parte de acá. ¿Ya? Y ahí se aleja con una prolongación delgada única y puede llegar a medir hasta 1 metro o más de longitud. Su grosor es constante, ¿ya? Que es un factor que diferencia de las dendritas, que a medida que estas se van alejando, van adelgazándose. Este grosor va a hacer que dependa de ella la velocidad de conducción. Cuanto más gruesa, será más rápida la conducción. Si es delgada, será lenta la conducción. Puede tener ramas colaterales. Si es así, surgen en ángulos rectos de este sitio que se conoce como espacio internodal, o sea, entre un espacio de vaina de mielina y otro espacio de vaina de mielina. En este nivel nace, ¿no es cierto?, de manera perpendicular, un ángulo de 90 grados, pero después de un corto trecho cambia de posición y corre paralelo al axón. Por eso que se llama los ramas colaterales. Tiene arborizaciones terminales, ramas, son las ramas terminales para poder tener uniones con otras células y los botones para las sinapsis. El cono axónico, esta zona de acá de forma piramidal, se la diferencia porque a este nivel no se observan ribosomas. Entonces el segmento inicial del axón, desde donde se origina también la vaina de mielina. El axolema es la membrana que revista el axón. Es una capa delgada y electrodensa. El axoplasma carece de retículo endoplasmático rugoso y ribosomas, pero sí existe abundantes mitocondrias delgadas y retículo endoplasmático rugoso. La vaina de mielina está alrededor de algunos axones, tanto del sistema nervioso central y como sistema nervioso periférico, y que dan lugar a la denominación de axones mielinizados, aquellos que tienen la vaina de mielina, y no mielinizados los que no tienen esta vaina de mielina. Es un revestimiento externo del axón, que está así dispuesta en forma de segmentos. Transporte axónico. Esta se refiere al transporte que se da de materiales entre el cuerpo celular y la terminal del axón. Existen básicamente 3 tipos de transportes. Uno llamado transporte rápido, o también denominado anterógrado, que es del cuerpo celular hacia la terminal del axón. Este transporte es rápido. Por ella se transportan las sustancias organelas a más o menos a una velocidad de 400 milímetros por día. ¿Sí? Entonces van a traslocar organelos, vesículas, macromoléculas como actina, miosina y algunas enzimas. Está el transporte intermedio, llamado también retrógrado, que es de la terminal del axón hacia el soma. Es más lento que el transporte rápido. ¿Ya? Es la intermedia entre el transporte rápido y el lento, porque el lento, si verán acá, es de apenas 0,2 milímetros día. ¿Sí? Entonces, el transporte intermedio, dice, la velocidad más rápida es menor a la mitad del anterógrado, lo que quiere decir, entonces, que si es 400, la mitad será de 200 milímetros día. ¿Ya?
Por este transporte regresan neurofilamentos de la parte distal hacia el cuerpo, como subunidades de microtúbulos, algunas enzimas solubles y algún material que puede ser captado por endocitosis acá en el extremo distal. ¿Ya? En cambio, el transporte lento hemos dicho que es de apenas 0.2 milímetros día. ¿Ya? Si nos tenemos un poquito a analizar, si la neurona tiene 1 metro, por decir, ¿cuánto va a demorar una vesícula neurosecretora en llegar del cuerpo hacia la parte distal? ¿Alguien puede responder? ¿Pueden o no pueden? Bueno, vayamos. El axón tiene 1 metro. Bien. ¿Ya? Por el transporte rápido recorremos 400 milímetros día. Entonces, el primer día vamos a recorrer más o menos hasta por aquí. 400 milímetros. ¿Sí? El segundo día recorremos otros 400. Ya hemos recorrido 800. El metro tiene 1000 milímetros. Nos falta 200. Entonces, recorreremos en un mediodía más. Por tanto, entonces, esa vesícula va a recorrer del cuerpo al extremo en 2 días y medio. ¿Está claro? Nada más que hacer aritmética o suma. En cambio, por el transporte lento, a ver, fíjense este dato, es 0,2 milímetros día, lo que quiere decir que recorre 1 milímetro en 5 días. ¿Sí? 1 milímetro va a recorrer en 5 días. Y 1000 milímetros va a recorrer ¿en cuánto? 5000 días. 5000 días, ¿cuántos años hacen? No es nada más que agarrar su computadora, pues entonces o su celu, y dividan los 365 días entre 5000, o 5000 entre 365, y ahí sale el dato de, en años, va a ser el recorrido por transporte lento. El transporte anterógrado, transporte rápido, está encargada por la cinesina, una sustancia que se encarga de este transporte. En cambio, el transporte retrógrado o el transporte intermedio está dada o controlada por la dineína. Finalmente, el transporte axónico también sirve para proporcionar y asegurar el material general del citoesqueleto del axón. ¿Sí? Pues mediante ella hemos dicho que se transforman principalmente los microtúbulos, que son los encargados del transporte. Estas estructuras se disponen a lo largo del axón, algo así si comparamos como las rieles del transporte ferroviario, y sobre ella, y sobre estas rieles, entonces se van desplazando las moléculas como se desplazan los vagones de un tren. Más o menos esa es la comparación de este tipo de transporte. Las dendritas. Es la porción receptora de la membrana plasmática de las neuronas. Reciben estímulos de otras células nerviosas. ¿Ya? Son múltiples. Se originan en el cuerpo neuronal como un tronco corto. A partir de ella se aleja, y a medida que se va alejando se va ramificando y también se va adelgazando hacia sus extremos. Y esa ramificación más o menos se asemeja a las ramas de un árbol. La base desde donde se origina está en el cuerpo celular. A este nivel contienen los organelos, todos los organelos, y está escaso o ausente hacia los extremos distales. Tienen normalmente neurofilamentos
que se reducen a sus pequeños de filamentos aislados. Hay mitocondrias. Las puntas terminales se las denominan espinas, que va a permitir la sinapsis con otras neuronas, también puede ser con otras dendritas, y también puede haber vesículas que transmiten impulsos a otras dendritas. Las neuronas pueden diferenciarse en diferentes tipos de neuronas, tomando en cuenta su morfología y tomando en cuenta la función o la fisiología que éstas tienen. Tomando en cuenta su morfología, se toma los siguientes aspectos. El número de sus prolongaciones, la forma del cuerpo o del soma y la longitud del axón. Tomando en cuenta las prolongaciones, tenemos neuronas unipolares que tienen una sola prolongación, neuronas bipolares que tienen dos prolongaciones, multipolares que tienen múltiples prolongaciones y pseudo unipolares que más o menos se asemejan a las unipolares. Tomando en cuenta el cuerpo o soma, hay neuronas que son denominadas piramidales, porque tienen el cuerpo de esa forma, estrelladas y en forma de matraz. Y tomando en cuenta la longitud del axón, se clasifican en neuronas de tipo Golgi 1, aquellas que tienen prolongaciones largas, como por ejemplo la que hemos indicado, muchas de ellas tienen hasta de 1 metro, y prolongaciones Golgi tipo 2, aquellas que tienen prolongaciones muy cortas. Muchas de estas están simplemente localizadas al nivel del sistema nervioso central, no salen fuera. Y tomando en cuenta la función, tenemos en neuronas sensitivas o aferentes, las neuronas motoras o eferentes y las internupciales, llamadas también interneuronas. Estas se encuentran básicamente a nivel del sistema nervioso central, son las que comunican una neurona con otra y también estas neuronas están dentro de la clasificación de Golgi tipo 2 de axones cortos. Veamos algunas de estas clasificaciones. Las neuronas unipolares o pseudo-unipolares, en este tipo de neuronas, la prolongación surge del cuerpo neuronal una sola, pero después de un corto trecho, esta se ramifica en 2 ramas. Una de ellas va a dirigirse hacia el sistema nervioso central y la otra hacia la periferia, siendo la que se dirige al sistema nervioso central axón y esta será la dendrita. Estas se encuentran generalmente a nivel de los ganglios de la raíz posterior de la médula y algunos ganglios sensitivos de los pares craneales. Las neuronas bipolares, estas tienen 2 prolongaciones que se originan en el soma, en el cuerpo, en polos opuestos. Una de ellas es la dendrita y la otra es el axón. ¿Ya? Las encontramos a nivel del ganglio coclear y vestibular y también a nivel del epitelio olfatorio. También podemos encontrar a nivel de la retina. Las neuronas bipolares, ¿ya?, son aquellas que tienen múltiples prolongaciones que son dendritas y axón que surgen del axón, digo del soma. ¿Ya? Estas son las más abundantes y están en todo el sistema nervioso central. Muchas de ellas son grandes. Se las conocen con nombre de motoneuronas o neuronas motoras. ¿Ya? Algunas de estas pueden tener forma piramidal
Y entre estas también están las neuronas de Purkinje, que es una neurona que tiene una forma muy característica y que la encontramos a nivel del cerebelo. Funcionalmente hemos indicado que son neuronas sensitivas o aferentes. Son aquellas que van a recibir impulsos sensoriales en sus terminales dendritas y los van a conducir al sistema nervioso central para su procesamiento. Estas neuronas controlan los cambios del entorno interno y externo. Generalmente son de tipo pseudo-unipolar y los encontramos en los ganglios raquídeos. Las neuronas motoras o aferentes surgen del sistema nervioso central y conducen impulsos a músculos, glándulas u otras neuronas. Son las neuronas multipolares. Y las interneuronas o las neuronas intercaladas solo las encontramos en el sistema nervioso central. Son interconectoras o integradoras entre neuronas sensoriales, motoras y otras interneuronas. Estas son las más numerosas. Son responsables del funcionamiento complejo del organismo. Y aquí vemos algunos dibujos de diferentes tipos de neuronas. Y así como se esquematiza o dibuja una neurona multipolar, esta es una neurona bipolar. Estas son las neuronas pseudomonopolares y esta es la neurona verdaderamente unipolar, que solamente tiene un polo. A medida que va avanzando se va diferenciando en ramificaciones que van a ser dendritas y continúa el tronco principal en forma de axón. Esta es la célula de Purkinje, que es muy característico, que tiene un cuerpo celular o soma muy globoso, de donde presenta un solo axón y del extremo opuesto nacen múltiples dendritas muy ramificadas, muy similar a la cabeza de una cebolla. ¿Conocen o conocemos todos esta verdura? Que sí. Tiene un tallo verde, que sería el axón, y las raíces van a ser las dendritas. Y la cabeza de la cebolla sería el soma. Y las de tipo piramidal tienen esta forma de pirámide, ¿no es cierto? Que de un extremo nace el axón, del otro extremo distal nace las dendritas, son las más grandes y se las conocen también con nombre de las neuronas motoras de Best. La neurocle es el otro componente celular del tejido nervioso. Su función básicamente es el de soporte metabólico y mecánico y protección a las neuronas. Esa es la función que cumplen estas células. Por otro lado, también regulan la propagación neuronal de los impulsos. Son más numerosas, 10 veces más que las neuronas. Si las neuronas son 3.000 millones, multipliquemos por 10, van a ser 30.000 millones de neuronas, ¿son? O digo de axones. Perdón, no, digo mal. De células de la neurología. Estoy confundiéndome. Estas sí tienen división celular, presentan división celular o mitosis. Y por este mecanismo es que entonces mantienen su número. Dice, son residentes exclusivos del sistema nervioso central. Solo encontramos en ella. Hay otras células que también forman parte de esto que son propios del sistema nervioso periférico. Ya vamos a mencionarlas. Estas no responden a impulsos nerviosos ni la propagan, pero sí ayudan a la transmisión de los impulsos nerviosos de la siguiente manera. Mantienen el control de la sinapsis, regulan el flujo de líquido cefalorraquídeo, pueden recuperar neurotransmisores liberados
y liberan sustancias gliotransmisoras como el glutamato. Diferencian de la siguiente manera estas células, las que se encuentran a nivel del sistema nervioso central y las que encontramos a nivel del sistema nervioso periférico. Las que se encuentran a nivel del sistema nervioso central se las denominan con nombres de microglia, macroglia y las células del epéndimo. Las células de la macroglia, a su vez, se subdividen en oligodendrocitos y astrocitos, y estas en astrocitos fibrosos y en astrocitos protoplasmáticos. En cambio, las que encontramos a nivel del sistema nervioso central, que forman parte de la célula de sostén o de la neuroglia, son las células de Schwann y las denominadas células capsulares. Vayamos a describir estas. Los astrocitos son células neurogliales grandes, como se ven acá en esta imagen, por ejemplo. Tienen filamentos intermedios en su citoplasma de 8 a 11 nanómetros, compuestos principalmente por una proteína que se denomina proteína fibrilar glial ácida. ¿Ya? Y muchas veces, para diferenciarlas, se utiliza esta como marcador para poderlos identificar. Son las que se encargan de darle el aporte estructural y metabólico a las neuronas y pueden captar neurotransmisores. Las neuronas son algo así, podemos decir como niñas bonitas, a las que hay que cuidarlas, alimentarlas y limpiarlas. Y esa función, o de esa función, se encargan principalmente los astrocitos. Existen dos tipos de astrocitos. Los astrocitos protoplasmáticos, ¿ya?, que se encuentran en la sustancia gris del sistema nervioso central, y los astrocitos fibrosos, que se encuentran en la sustancia blanca del sistema nervioso central. En esta imagen vemos acá múltiples astrocitos. En esta imagen aumentada igualmente vemos, pero por otro lado acá ya estamos viendo que un astrocito tiene una prolongación que está en contacto con un vaso sanguíneo. Esto vamos a describir enseguida. Los astrocitos protoplasmáticos, ¿ya?, tienen forma estrellada, tienen citoplasma abundante, núcleo grande, y la característica de esta célula es que tiene ramificaciones cortas y muy ramificadas. Tienen muchas de estas prolongaciones, sus terminales denominadas pedícelos o pies vasculares, que se ponen o entran en contacto con la pared de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Muchas de estas células están hacia la superficie del encéfalo o de la médula. A ese nivel van a formar la membrana pia glial, ¿ya?, que es componente de una barrera hematoencefálica. Intervienen también en la regulación del flujo del líquido cefalorraquídeo. En cambio, en el astrocito fibroso, a nivel de su citoplasma, el núcleo es eucromático. Tiene pocas organelas, ribosomas libres y glucógeno. La característica que diferencia del fibrocito es que tiene prolongaciones largas y escasamente ramificadas. En cambio, esta tiene cortas y muy ramificadas. También entran en contacto con la pared de los vasos sanguíneos, separada por la lámina basal del endotelio correspondiente.
Sus funciones es el de eliminar iones, neurotransmisores y restos metabólicos en las neuronas. Contribuyen el metabolismo energético en la corteza cerebral. ¿Sí? Son las que se encargan de proveer los nutrientes a las neuronas. Para esto, como ven en este esquema, por un extremo de sus prolongaciones están en contacto con el vaso sanguíneo y por otro lado están en contacto con alguna parte de la neurona. En este caso está en contacto con el axón, ¿no es cierto? Entonces, capta aquí los nutrientes, pasa a través de ella y le entrega a la neurona. Estas prolongaciones pueden también estar en contacto con el soma. Le entregan los nutrientes. Hacen lo propio también los astrocitos fibrosos. Muchas veces el vaso está alejado la neurona, ¿sí? El astrocito no alcanza a ponerse en contacto con la neurona. Entonces, lo que va a hacer es que los astrocitos se ponen unos al lado de otros hasta dar alcance a la neurona, ¿sí? Entonces estarán en cadena unos 3 o 4 astrocitos. Si es así, los astrocitos estas que van a estar en contacto por sus prolongaciones con un vaso sanguíneo se denominan astrocitos satélites vasculares. Y aquel astrocito que va a estar aquí en contacto con alguna parte de la neurona se denominará astrocito satélite neuronal. También participan en la formación de la barrera hematoencefálica en la periferia del sistema nervioso central. Los oligodendrocitos son células pequeñas que tienen menos prolongaciones y con escasas ramificaciones. Estas células se localizan principalmente en la sustancia gris y blanca del sistema nervioso central. Tienen un núcleo pequeño, retículo endoplasmático rugoso abundante, muchos ribosomas, mitocondrias libres y un complejo de Golgi bien notorio. Existen dos tipos de oligodendrocitos, los denominados oligodendrocitos interfasciculares, que se localizan en forma de hileras junto a haces de axones o entre los axones. Se encargan de fabricar y mantener la mielina alrededor de los axones de estas neuronas del sistema nervioso central. Estas células pueden envolver varios axones con segmentos de mielina que se conocen con nombre de segmentos internódulo. Los otros son los astrocitos satélites aplicados de manera estrecha a los cuerpos celulares de neuronas grandes. Aquí tenemos un oligodendrocito. Por acá cerca hay una neurona piramidal, ¿verdad? Igual acá hay un astrocito y por acá hay una neurona que aparenta ser por la forma multipolar. Solo a nivel de la sustancia gris. ¿Ya? A este nivel controlan el líquido extracelular alrededor de los cuerpos celulares que las tienen también en forma de una capacidad de reserva para los otros tipos de células. Las células de la microclea son células pequeñas que están diseminadas en todo el sistema nervioso central. Son pequeñas, con prolongaciones cortas e irregulares. ¿Ya? Sus prolongaciones tienen terminaciones en forma de espinas. Muchas de ellas pueden también presentarse a nivel del cuerpo celular. Estas espinas también pueden haber. Pero las demás están a nivel de las terminales de las prolongaciones.
Tienen función fagocítica. Estos son los fagocitos del sistema nervioso. Eliminan desechos de estructuras dañadas en el sistema nervioso central. Cuando se activan en presencia de patógenos, secretan el interferón, que va a activar la acción de otras células de la microglia. Liberan también moléculas de señalización para reclutar linfocitos T y actúan de esa manera como presentadoras de antígenos. ¿Ya? Por tanto, estas células forman parte del sistema fagocítico mononuclear, o sea, de tal que el conjunto de macrófagos que tienen mismo origen. Células ependimarias. Son células de tipo epitelial, ¿ya? De forma cilíndrica, baja a cúbica, que se cubren los ventrículos a nivel del encéfalo y el conducto central de la médula espinal, que se conoce con el nombre de epéndimo, el nombre de ependimocito. Son células ciliadas, ¿ya? Y por presentar estas, nos facilitan el movimiento del líquido cefalorraquídeo al interior de este conducto. ¿Ya? Forman una membrana limitante interna que recubren, ¿no es cierto?, los ventrículos, y una membrana limitante externa debajo, por ejemplo, de la pía madre. Estas células pueden modificarse y así forman los denominados plexos coroideos en los ventrículos, que son los responsables de la formación y mantenimiento del líquido cefalorraquídeo. Pueden también modificarse, denominarse tanicitos, y extender prolongaciones hacia el hipotálamo. Las células de Schwann ya son las células de sostén del sistema nervioso periférico y se localizan en ella, donde van a envolver a los axones conocidos con nombre de vaina de mielina o axones con mielina, ¿sí? Y a esta se le va a conocer con nombre de axones mielinizados. Son células planas, aquí está un axón, digo una célula de Schwann. Son células planas, igualmente tiene su núcleo plano, tiene un aparato de Golgi pequeño y unas cuantas mitocondrias. La vaina de mielina no es nada más la membrana plasmática o el plasmalema de las células de Schwann que se envuelve varias veces alrededor del axón en forma de vaina. ¿Qué son los nódulos de Zambier? Dice, son interrupciones de la vaina de mielina a intervalos regulares. O sea, es este sitio donde no hay vaina de mielina. Ese es el nodo de Zambier. Porque la célula de Schwann solamente se envuelve en un solo sitio. Los segmentos internodales son áreas de axón recubiertas de mielina y la célula de Schwann que la está produciendo. Este es un segmento nodal. ¿Y qué serán las hendiduras de Smith-Lantermann, llamadas también incisuras? Son citoplasmas de células de Schwann atrapados dentro de la vaina de mielina. Cuando la vaina de mielina se ha envuelto aproximadamente unas 50 o más vueltas, la célula de Schwann hace una expresión, o sea, exprime, ella misma se estira y elimina todo el contenido del citoplasma interior. Pero puede haber que quede algo de citoplasma entre las laminillas en que se están envolviendo. Y estos son entonces las incisuras de Smith-Lantermann. El citoplasma de célula de Schwann
atrapado dentro de la vaina de mielina. Y así entonces como se va disponiendo la vaina de mielina en toda la longitud del axón. ¿Cómo se produce la mielinización? Veamos. La membrana plasmática de la célula de Schwann forma espirales alrededor del axón. Va produciendo líneas densas, oscuras y anchas, que se alternan con líneas menos densas, estrechas, claras, a intervalos de 12 nanómetros. La línea densa principal, o sea, las líneas estas oscuras que se ven acá, miden aproximadamente unos 3 nanómetros de ancho, son nada más que, dice, las superficies citoplasmáticas fusionadas de las células de Schwann. O sea, aquí están pegadas una contra otra las membranas plasmáticas. La línea interperiodo también es estrecha, claro, representa, dice, las hojuelas externas en oposición a la membrana plasmática de la célula de Schwann. El espacio intraperiodo es el espacio pequeño dentro de la línea intraperiodo. Esta línea negrita delgadita. ¿Qué es el mesaxón interno? Es la línea intraperiodo en contacto con el axón. O sea, es el sitio donde al dar la primera vuelta el axón se pone en contacto con la membrana y cambia de dirección para nuevamente proseguir. Acá, ¿no es cierto? Pone en contacto y cambia de dirección y continúa. En cambio, el mesaxón externo es la superficie más externa en contacto con el cuerpo celular de células de Schwann. O sea, digamos, es la punta de la célula de Schwann o la célula de Schwann en sí que está envolviéndose alrededor del axón. Entonces, cuando se va envolviendo, pueden llegar a hacer hasta de unas 50 vueltas. Seguido a esto, pues la misma célula, el axón, exprime, ¿no es cierto?, hace una fuerza de tensión, y esto hace que se pongan en contacto las superficies citoplasmáticas unas contra otras, y resultante de eso entonces es la vaina de mielina, que es una membrana muy homogénea, que es nada más que entonces las membranas plasmáticas de la célula de Schwann. En este esquema vamos a apreciar cómo se forman estas vainas de mielina. Por la célula de Schwann no hay mucho problema. La célula de Schwann sigue girando alrededor, es de dentro hacia afuera. El problema está con la célula, el oligodendrocito. Porque esta forma vaina de mielina simultáneamente a varios axones y simultáneamente diferentes segmentos. ¿Ya? Si fuese de la misma manera que la célula de Schwann se envuelve a esta, ¿qué va a pasar para esta? Va a envolverse y de esta va a desenvolver, porque no puede girar el cuerpo celular alrededor de esta y también sobre esta. Será sobre solo a una. La formación es como sigue. Este esquema de acá, este dibujo. ¿Ya? Ingresa de fuera hacia adentro. Aquí está la punta de la prolongación de la microglia. Cada vez se va internando hacia adentro, ¿sí? Entonces, es de fuera hacia adentro. Más y más está entrando hacia adentro y así va formando varias capas, como lo hace la célula de Schwann, pero está en sentido contrario, ¿no es cierto? De dentro hacia afuera. En cambio, esto es de fuera hacia adentro.
De esa manera, entonces, se está envolviendo aquí, se está envolviendo aquí, 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 y simultáneamente está envolviéndose a diferentes axones y formando diferentes segmentos. Así vamos a comprender entonces cómo se forma la vaina de mielina a nivel del sistema nervioso central por el oligodendrocito. Es una imagen de microscopía de la vaina de mielina. En corte transversal vemos acá un nervio periférico donde vemos varios axones envueltos por la vaina de mielina. Acá al centro está aquí, ¿no es cierto?, el axón, y esta capa gruesa que está alrededor es la vaina de mielina, lo propio aquí. Aquí vemos, por ejemplo, la célula de Schwann en la parte periférica, lo propio acá está la célula de Schwann con su núcleo. Vemos acá un corte longitudinal, esta sobre todo, que es más visible, esta línea densa central es el axón, y aquí está la vaina de mielina por fuera, y estos son los segmentos internodales, ¿no es cierto? El nodo de Rambier, este segmento nodal, o sea, la zona de interrupción de la formación de la vaina de mielina. Células capsulares o satélites, llamadas también los anficitos, es la otra célula del sostén del sistema nervioso periférico. Rodean, dice, a los cuerpos, dendritas y axones de neuronas de los ganglios espinales, craneales y viscerales. Y se forman una verdadera cápsula. Veamos acá, por ejemplo, aquí un cuerpo neuronal, está alrededor de ella varios anficitos formando esta especie de una cápsula. ¿Sí? Existe una estrecha relación entre estas células satélites y el cuerpo neuronal a través de interdigitaciones de sus membranas plasmáticas. Tienen comunicación. Por tanto, estas células separan del tejido conjuntivo que rodea a las neuronas. Está ella en medio entre la neurona y el tejido conjuntivo. Su superficie externa de estas células está cubierta por una membrana basal, muy similar a un epitelio. Las células capsulares tienen el mismo precursor embrionario que las células de Schwann. Derivan de los espongioblastos. Una aclaración aparte, veamos acá, hay otra neurona, como explicaba anteriormente, con su halo periférico en blanco, ¿no es cierto? Eso ya nos da a entender lo que está ocurriendo con esta neurona. Es hasta acá. Por tanto, está en contacto la célula satélite con el cuerpo neuronal. La sinapsis y transmisión de impulsos. Las sinapsis son zonas de transmisión de impulsos nerviosos y se da entre una célula presináptica, que es una neurona principalmente, y una postsináptica, que puede ser otra neurona, un músculo o una glándula. Por tanto, las sinapsis permiten comunicación de neuronas entre sí o con sus células efectoras, que puede ser músculo o glándulas, ya mencionamos. Existen dos tipos de sinapsis, las llamadas sinapsis eléctrica y la sinapsis química. En la sinapsis eléctrica, la comunicación está dada por uniones de hendidura, o sea, hay comunicación directa entre la terminal nerviosa o del axón y la receptora, que es la postsináptica, como ya mencionamos, puede ser neurona o puede ser un músculo. ¿Sí? Entonces, estas uniones de hendidura entre las dos membranas permite el paso libre de iones, dando lugar a un flujo de corriente. Mediante esto, entonces, se da la transmisión del impulso, que es mucho más rápida que la sinapsis química, por la que en la sinapsis química tiene que haber todavía una reacción química entre las membranas. Encontramos en el tronco del encéfalo
a nivel de la retina y también en algunos sinapsis a nivel de la corteza cerebral. En cambio, la sinapsis química, que además de ser la comunicación más frecuente entre las células nerviosas, existe una membrana presináptica que va a liberar el neurotransmisor al espacio que intermedia con el receptor, que se conoce con el nombre de la hendidura sináptica. La unión del neurotransmisor a estos receptores va a iniciar la apertura de los canales de iones que permite el paso de ciertos iones, ¿ya? Lo que va a alterar la permeabilidad de la membrana postsináptica, activando una respuesta. Cuando este estímulo provocado es una despolarización, se llama potencial postsináptico y será excitador. Cuando se conserva ese potencial y va por una hiperpolarización, entonces el estímulo va a ser un potencial inhibidor. Tipos de sinapsis. Tomando en cuenta los sitios de contacto de la sinapsis, toman diferentes denominaciones. Así tenemos, por ejemplo, las sinapsis axodendríticas, cuando la comunicación es entre una dendrita y un axón. Aquí está una dendrita y aquí está una terminal del axón. Una sinapsis axosomática es cuando un axón, un terminal de axón, está en contacto con el cuerpo o soma. Axos, somática, axón, asoma, cuerpo. Sinapsis axónica, cuando las sinapsis son entre axones. Acá hay un axón y viene otro axón y hace sinapsis. ¿Sí? Y las sinapsis dendrodendríticas, cuando las sinapsis son entre dos dendritas. Como vemos acá, por ejemplo, una ramificación de la dendrita está poniéndose en contacto otra terminal de dendrita. ¿Sí? Entonces, dendrodendríticas. Estas son entonces los diferentes tipos de sinapsis, tomando en cuenta los sitios de contacto de la sinapsis. La morfología de una sinapsis. Las terminaciones axónicas varían en función al tipo de contacto sináptico. Entonces, tenemos el botón terminal, que es la expansión, una expresión bulbosa, ¿ya?, en la parte terminal del axón. Muchas de estas terminales pueden tener los llamados botones de paso, que son tumefacciones largos del axón que pueden servir como sitios sinápticos para otras sinapsis. La membrana presináptica está acá en el botón terminal. A este nivel va a haber muchas mitocondrias, porque va a haber un trabajo a este nivel y tiene que proveerse de energía. Hay retículo endoplasmático liso y hay abundantes vesículas sinápticas. Estas vesículas tienen un diámetro de 40 a 60 nanómetros y están llenas de neurotransmisores. Se denomina zona activa. Es una zona de forma cónica donde abundan múltiples vesículas sinápticas. La membrana postsináptica es la porción engrosada de la membrana plasmática de la célula postsináptica, o sea, la que va a recibir el estímulo. A este nivel tiene
receptores para los neurotransmisores. La hendidura sináptica es la brecha entre estas dos terminales de aproximadamente de 20 a 30 nanómetros. La unión de los neurotransmisores liberados por la presináptica va a producir una despolarización de la membrana, que es un estímulo excitador, o va a producir una hiperpolarización, ¿no es cierto?, que va a ser un estímulo inhibitorio. Tipos de respuestas de las sinapsis. Es importante el grosor de las membranas que se ponen en contacto y la densidad relativa de las membranas y la anchura de la hendidura que va a dar el tipo de respuesta. Así, una respuesta excitadora es cuando la membrana es engrosada. La densidad postsináptica es alta y la hendidura sináptica es de aproximadamente 30 nanómetros. Y se conoce con nombre de una sinapsis asimétrica. El estímulo va a abrir canales de cationes, o sea, va a permitir el ingreso de sodio y esta va a estar, sinapsis va a estar mediada por la acetilcolina, el glutamato o la serotonina. En cambio, una respuesta inhibitoria es cuando la membrana postsináptica la densidad de la membrana postsináptica es baja, la hendidura sináptica es más estrecha, apenas 20 nanómetros, y la sinapsis es de tipo simétrico. El neurotransmisor va a abrir los canales aniónicos que va a permitir el ingreso de cloro, y el neurotransmisor puede ser la dopamina, el ácido gamma-aminobutírico o la glicina. ¿Qué son los neurotransmisores? Son nada más que moléculas de señalamiento que se liberan en las membranas presinápticas y activan las membranas prosinápticas. Actúan de dos maneras, por tanto existen dos tipos de receptores. Los asociados directamente a los canales iónicos, como en esta sinapsis que hemos visto, ¿no es cierto? Acá actúan los neurotransmisores, o los que se van a asociar a la proteína G o sinasa, el receptor que va a activar un segundo mensajero que recién va a ser el que va. Existen otras, pero se conocen con nombre de otros estimuladores que se conocen como neuromoduladores o neurohormonas. Son hormonas que producen un estímulo de acción. Estas son moléculas de señalamiento que activan el sistema de segundo mensajero. Son más lentas y pueden durar unos cuantos minutos en activarse. Tipos de neurotransmisores. Dice hay aproximadamente unos 100 neurotransmisores y neuromoduladores. De estas, las más conocidas son estas que están listadas acá, que se las conoce como transmisores de pequeño tamaño, como es la acetilcolina, aminoácidos como el glutamato, la glicina y el gamma-aminobutírico, aminas biógenas como la serotonina, la dopamina, la adrenalina, noradrenalina, neuropéptidos como los péptidos opioides, aquí están englobados la cocaína, la marihuana, los péptidos gastrointestinales y hormonas liberadas, por ejemplo, por el hipotálamo. ¿Ya? Son aquí las hormonas que están almacenadas en la neurohipófisis. Hay también gases que pueden
ser estimulantes como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Estos van a actuar como neuromoduladores. Otro grupo de neurotransmisores son como por ejemplo, la anandamida, la virodamida, el trifosfato de adenosina y la adenosina. Una enfermedad muy frecuente que depende de la sinapsis. Escribiendo es el Parkinson, de la enfermedad de Parkinson. Es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. Se caracteriza por la muerte progresiva de una neurona, dice, de una parte del cerebro, principalmente a nivel de la sustancia negra. Esto hace que baje el nivel de dopamina, porque hay muchas neuronas que secretan dopamina, ¿no es cierto?, que actúa de manera contraria con la acetilcolina. Baja el nivel de dopamina, que es la encargada de controlar los movimientos corporales, produciendo entonces, por tanto, un exceso de actividad. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? ¿Ya? Puede haber una disminución de la visión en la lectura, la pérdida de la expresión facial, hay una lentitud en las tareas manuales y temblor en las extremidades. Esto es lo más llamativo de esta enfermedad. La persona que padece puede tener una postura encorvada, pierde el equilibrio, hay una rigidez a nivel de columna y puede haber trastornos en su andar o en su marcha. Cuando la enfermedad es más avanzada, hay dolores articulares, puede tener trastornos de alteración de sueño y procesos depresivos. ¿Qué es lo que pasa en la parte química? Las neuronas son productoras de dopamina. Son de las neuronas que se encuentran a nivel de la sustancia gris. Esta va a interactuar a diferentes niveles del sistema nervioso central. Por tanto, estas neuronas transmiten a la dopamina hasta la zona del cerebro y que controlan los movimientos y el equilibrio. Cerebro y cerebelo. Las neuronas van a llevar la dopamina hacia la sinapsis, el sitio de contacto, ¿no es cierto?, de una parte de una neurona con otra parte de otra neurona. ¿Ya? A este nivel está el estímulo excitador que está dada por la acetilcolina, que es el que va a producir, por ejemplo, la contracción muscular, y por otro lado está la dopamina, ¿no es cierto?, que va a hacer las veces de inhibir. Por tanto, tiene que haber un equilibrio entre la dopamina y la acetilcolina para que pueda haber una contracción regulada. Por tanto, entonces, la dopamina está en equilibrio con la acetilcolina u otro neurotransmisor y de esa manera se controla el movimiento. ¿Qué pasa en el Parkinson? Debido a que hay un deterioro en las neuronas, hay baja producción de la dopamina. Por tanto, está en mayor concentración la acetilcolina, el estímulo está constante, por tanto la contracción está constante y eso es lo que produce ese temblor a nivel de los miembros. Dice, la alta concentración de acetilcolina produce entonces un exceso de actividad que causa el mal de Parkinson, o sea, lo más manifiesto es el temblor que se da a nivel de los miembros. Bien, vamos a quedar aquí, jóvenes, vamos a continuar la próxima clase con la segunda parte de esto que es el sistema nervioso.